Los 10 sepirotes. Indudablemente que tenemos que distinguir entre lo que es el Jesús Cristo, como gran Kabir, el hombre que predicaba la doctrina del Cristo íntimo de cada uno de nosotros, y lo que es el Jesús Cristo íntimo particular de cada cual. Jesús Cristo como Kabir, como gran instructor que apareció en la Tierra Santa hace 1.976 años, lo único que hizo fue predicar la doctrina de nuestro Jesús Cristo particular interior. Claro que eso merece una explicación. Ante todo debemos pensar en los 10 sepirotes de la cábala hebraica para poder entender esto. Es decir, considero que para poder encontrar esto, se necesita orientarse uno con el árbol de la vida, solo así podría hacerse inteligible esta clase de conocimiento. Si miramos juiciosamente el árbol de la vida, descubriremos, ver más sobre cábala o cabala. Un grado Keter el viejo de los siglos, es la verdad de las verdades, lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias, la verdad nuestro Padre que está en secreto. 2 grados Choma, este Choma de la cábala hebraica es el Cristo cósmico, el Crestos, el Christus, el Visnú de los indostaníes. Keter el Padre, Brahma de los indostaníes. Así pues, Choma, el Hijo, el Crestos, se desdobla en Vina. 3 grados Vina, el Espíritu Santo, el tercer Logos, el Señor Shive de los indostaníes. Existe una tendencia muy marcada en el mundo occidental a antropomorfizar los 3 aspectos del Logos, pero resulta que no es posible antropomorfizarlos. El Padre en sí mismo, primer Logos, es múltiple. Esto significa que hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra. El segundo Logos, el Crestos cósmico, es una fuerza universal que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. El tercer Logos, Espíritu Santo, se manifiesta como potencial sexual en todo lo que es, ha sido y será. El primer Logos en sí mismo, el anciano de los días es Aimi. El segundo Logos, Choma, es amor, es el fuego mismo que arde en toda creación. El Agnus Dei, el Cordero inmolado, desde el principio del mundo para nuestra salvación. Es fuego y subyace en el fondo de toda materia orgánica e inorgánica. En cuanto al tercer Logos, el Espíritu Santo, es fuerza sexual que vemos entre pistilos y cistilos en las flores, eso que se expresa en los órganos creadores de todas las especies que viven, fuerza maravillosa sin la cual el universo no podría existir, claro, entre esos 3 aspectos superiores, primero, segundo y tercer Logos. Y los sepirotes inferiores hay un abismo que es Da'at, que es el conocimiento tántrico mediante el cual es posible trabajar no por su autorrealización, es un sepirote secreto muy distinto a los 10, es cognición tántrica. Vemos después en manifestación los sepirotes subsiguientes. 4 grados Chesed, en sí mismo es Agaman, el íntimo, también se le dice Heidulá a su vez Atman, o sea Chast. 5 grados Jebura, este es el rigor, la ley, es el Bui, el alma espíritu, la valquiria de la cual nos hablará don Mario Rosso Luna, ese insigne escritor español, la bella Helena, etc. 6 grados Tiperet, el esposo de la esposa, el mana superior de la teosofía oriental, que no es otra cosa sino Tiperet, el alma humana, causal y ya hemos llegado en esto de los sepirotes a un punto muy delicado del Kavis, es muy fácil confundir a Tiperet en sí mismo con el causal, y sin embargo, el causal viene a ser el vehículo de Tiperet. Debemos distinguir entre lo que es el alma humana y Tiperet en sí mismo. Es claro que esto lo vamos explicando en orden y continuando con los sepirotes inferiores sigue en descenso. 7 grados Netza, que es el mundo mental, la mente cósmica, la mente del ser humano. 8 grados HOD, mundo astral, cuerpo astral. No hay duda de que en Netza podemos encontrar nosotros la magia hermética y que en Od la magia natural. Otros autores piensan diferente, creen que Od, el cuerpo astral, está la magia hermética y que en Netza, en mundo mental está la magia natural. Tengo que disentir con ellos en ese sentido. Porque resulta que la mente propiamente dicha es mercuriana, hay autores que no están de acuerdo con mis conceptos, suponen que es venusina. Lamento discutir con esa clase de conceptos, pues cualquiera puede darse cuenta que la mente es mercuriana. Así pues, la magia hermética hay que identificarla con Mercurio en la mente y en cuanto a la magia natural, o magia ceremonial o ritualística, etc. Podemos bien encontrarla en el mundo astral, en el cuerpo astral. 9 grados Jesod, el cuerpo vital o etérico, y por último.
10 grados Malchut, el cuerpo físico, más abajo están los kilfos de la cábala que son los mundos infiernos, pero hay puntos muy delicados que pueden conducir el error. Jesod en sí mismo, influye sobre los órganos sexuales, el asiento vital, el lingam sarira, no es más que la sección superior del cuerpo físico. Quienes no aceptan este concepto piensan que el físico es un cuerpo aparte, el vital otro muy distinto, etcétera, etcétera y trazan sin orden, un poco equivocados. Si consideramos a Jesod como fundamento, es claro que se encuentra en los órganos sexuales, el cuerpo vital, o sea el asiento de las actividades biológicas, físicas, químicas. Ya es otra cosa que en alguna forma está influenciado por Jesod, no lo negamos, pero en todo caso Jesod son los órganos sexuales. Así pues, conviene aclarar todas estas cosas. El cuerpo astral está gobernado por la luna, por eso es que las salidas astrales se hacen más fáciles con la creciente, un poco más trabajosas en la menguante. El Viernes Santo está el amor y la crucifixión de Cristo y toda esa cuestión está en el causal. En cuanto a Geburah, el Buchi se le ha considerado marciano, de tipo solar. Chast es marciano de verdad, claro, esto no lo aceptan muchos cabalistas y pueden considerarlo hasta absurdo, pero quien tenga experiencia directa sobre Chast, sabe muy bien que Chast es guerrero, es el íntimo, que tiene que estar en lucha a muerte contra las tinieblas, que tiene que luchar duro por la autorrealización, que está en batalla. Es obvio que tenga algo de jupiteriano por el cetro de mando, no lo niega, pero es guerrero. Si proseguimos en estas reflexiones, pensando en voz alta, a través de la comprensión, de la meditación íntima del ser y de la confrontación lógica, es muy importante esto. Veremos que el centro de gravedad forma el primer triángulo logoico, que obviamente tiene su centro de gravitación, eso cualquiera lo puede observar en el Padre. En el Viejo de los Siglos, en Keter. Si agarramos el segundo triángulo, encontramos que es ético. ¿Por qué le decimos ético? Porque sencillamente allí prima la ética, la recta conducta, es el mundo del espíritu puro, la trimurti indostánica de Atman, Bui, Manas, completamente ético, Chast, Geburah Tiperet, obviamente. Ese centro de gravedad resalta a simple vista es el alma humana, esa alma que sufre y que da la parte muy humana en nosotros, o sea Tiperet, que coincide con el causal, es algo muy humano que va dentro. Así pues, el centro de gravedad del triángulo ético es directamente Tiperet. Descendemos por el árbol de la vida y encontramos la intersección, el mágico. Ese choma está formado por Netza, o sea la mente por Od, el astral y Jesod, fundamento sexual. Es más, ¿dónde encontraríamos el centro de gravedad de este tercero? Obviamente, yo lo encontré en el sexo, gira todo a través del sexo, es decir, el tercer triángulo tiene como centro de gravedad el sexo, o sea, si pensamos en el sexo, o sea, en Jesod, que es la fuerza del tercer logos, entonces descubriremos que el tercer logos tiene su centro de gravedad en Jesod. Que el segundo logos, o sea Choma, tiene un centro de gravedad en el alma humana, o sea, Tiperet. Así pues, hay tres centros de gravedad básicos en todo este árbol de la vida. El primero es el Viejo de los Siglos, como centro de gravedad, fundamento del primer trío, en el segundo triángulo, o sea el ético. Se manifiesta el segundo aspecto de la gnosis, o sea, hay tres, en Tiperet, o sea que Tiperet se convierte en el centro de gravedad del trío. En el tercer triángulo, se convierte a Jesod en el centro de gravedad del Espíritu Santo, es decir, de las fuerzas, es mediante esa fuerza sexual que surge la vida, que surge el cuerpo físico y que surgen todos los organismos que tiene la vida. Malchut ya es el mundo físico, pero Malchut, el cuerpo físico no podría existir sin la presencia del sexo, puesto que somos hijos de un hombre y una mujer. Así pues, Jesod es fundamento del tercer logos, centro donde gravita la fuerza sexual del tercer logos. Conviene no perder de vista todo esto, mirar el primer triángulo y pensar en ese centro de gravitación del primer triángulo, el Viejo de los Siglos. Bajar al segundo triángulo y pensar que el Cristo cósmico viene a manifestarse en Tiperet, que ahí gravita, dentro de la manifestación. Descender aún más, al tercer triángulo y descubrir las fuerzas sexuales, el fondo vivo dentro de nuestra fisiología gráfica en Jesod, ahí está el Espíritu Santo. Ahora bien, hay cosas que merecen ser reflexionadas, analizadas, comprendidas,
para que el segundo logos, o sea, Vishnu o el Cristos cósmico, pueda salvar a un hombre, tiene que convertirse en Jesucristo. El Cristo en sí mismo es una fuerza cósmica, solo que se humanice esa fuerza en alguna forma, de alguna manera, puede salvar a un hombre, eso es claro. ¿Y hay alguna manera como para que se humanice? Si la hay, y hemos llegado a un punto que es bastante difícil, porque hay que aprender a manejar las Trimurtis. Hay hermanos que les cuesta mucho trabajo entender esta cosa de las Trimurtis, están acostumbrados a pensar por ej. En el primer logos, segundo logos, tercer logos, o sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero luego viene una segunda Trimurtis en donde hablamos nosotros de Osiris, Isis y Horus. Entonces ahí se confunden, porque realmente la conversión de una Trimurti en otra Trimurti no se puede hacer a base de puro racionalismo. Hay un factor en esta conversión de Trimurtis que es completamente espiritual, que solo intuitivamente se puede aprender, capturar, asir. El primero, segundo y tercer logos en el fondo son solo uno indivisible, aunque triuno, que es el Padre. Dentro del Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo. Así como dentro de un hombre verdadero está el cuerpo, está el alma y está el espíritu, así dentro del Viejo de los siglos está pues también el Hijo y el Espíritu Santo, que forman uno solo, íntegro, unitotal. Ahora bien, en el Egipto a ese único, unitotal se le llamaba Osiris. Osiris puede desdoblarse, ¿y quién le prohíbe a Osiris que se desdoble? Así pues, se desdobla en Isis. Eva siempre sale de la costilla de Adán, tanto abajo como arriba. ¿Qué tiene de raro, pues, que de Osiris, el Adán solar, salga la Eva solar también, la Urania Venus, la esposa de él? Él puede hacerlo, del uno siempre sale el dos. Así pues, el Padre que está en secreto tiene su esposa, que es la divina Madre Kundalini. Osiris siempre tiene por esposa a Isis. De la perfecta unión de ellos dos, del divino esposo y la divina esposa, nace el niño Horus, que la divina madre lleva en sus brazos. Ella lo concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, del tercer logos. Pero, téngase en cuenta que aunque ella sea la esposa del tercer logos, dentro del tercer logos está el segundo y está el primero también, porque al fin y al cabo el logos es triuno e indivisible, íntegro, unitotal. Se necesita mucha sutileza para entender esto, mucho refinamiento, mucho sintetismo conceptual e intuición. La conversión de las Trimurtis de una en otra es algo que al estudiantado gnóstico le da mucho que hacer, pero si agudizan un poquito su intuición pueden entender, claro, repito, de la plena unión o de la cópula santa, divinal deviene el niño que en el Egipto se llama Horus y que en los tiempos hebraicos se le llamaba Yeshua, que significa Salvador. Ya sabemos que Jesús viene de la palabra Yeshua, que es Salvador, así pues, que Yeshua. Jesús o Horus es lo mismo, es que este Jesús o Horus es el mismo Cristo que ha descendido del mismo Logo segundo, o Crestos cósmico ya humanizado, convertido en hijo de un hombre divino y de una mujer divina, para hablar más claro. Convertido en Rey Niño Salvador, pero es un Rey Niño particular de uno, puesto que es el ser mismo de uno. Es el niño de oro de la alquimia precisamente, está coronado el niño de oro. Jesucristo, Cristo porque es el segundo logos, Jesús porque se ha convertido en Salvador. Para convertirse en Salvador, ha tenido que, por decirlo así, descender de su misma esfera, penetrar en un vientre purísimo, virginal, nacer por obra y gracia del Espíritu Santo, es claro, se ha hecho hijo de la Madre Divina, hijo de hecho de sus padres. ¿P. Venerable Maestro Tiperet es Yeshua en otras palabras? Sí, puede decirse que Tiperet es Yeshua en otras palabras, está bien captado, comprendido, es el hijo de la Valquiria. Alguien podría por alcanzar la quinta iniciación de que hablan todos los textos esotéricos tanto de Oriente como de Occidente, sin que por ello recibiese la iniciación de Tiperet, y sin embargo Tiperet está relacionado con el causal, y la quinta iniciación es del causal. Cualquiera diría que al alcanzarse la quinta iniciación, forzosamente se recibe la iniciación de Tiperet, y eso no es así. La iniciación de Tiperet viene un poquito más tarde, y no todos la reciben. ¿Quién la va a recibir? Entiendo que el que agarre la vía directa, pero en todo caso yo tengo que hablar lo que por mí mismo he experimentado, ¿no? Después de la quinta iniciación del fuego hube de ser llamado por mi divina Madre Kundalini, tenía ella el niño en sus brazos, hice cierta petición de tipo esotérico,
Ella me respondió, pídele al niño y claro, pedí al niño lo que tenía que pedir, después se me dieron algunas instrucciones que por ahora guardo en secreto. Posteriormente pude recibir la iniciación de Tiperet, es decir, sobrevino después de la quinta iniciación del fuego, entonces aquel niño que había visto en brazos de su madre, es mi madre divina puesto que cada uno tiene la suya propia, penetró ya dentro de mi propio organismo. Por la puerta maravillosa de la glándula pineal que como dijera Descartes es el asiento del alma. Claro, mi cuerpo en este caso viene a ser el establo donde nace el niño, y el cuerpo de cualquier iniciado que recibe la iniciación de Tiperet es el establo donde el niño nace y viene al mundo. Ya en principio, puedo decirles que no se nota mucho la presencia del niño dentro de uno mismo, él nace dijéramos entre los animales del establo que no son otra cosa que los animales del deseo, las pasiones, es decir, los elementos que componen el yo pluralizado. Ese niño tiene que sufrir mucho, nacer entre un establo, él no nace en un gran palacio, él nace en un establo. Claro, que va creciendo poco a poco a través del tiempo, la labor que tiene que hacer ese niño es muy dura es el Cristo, y nace en el establo para salvarnos. De manera que todos esos animales del establo él tiene que matarlos en sí mismo y las tentaciones por las que uno pasa como ser humano, como persona que tiene cuerpo de carne y hueso, son las tentaciones por las que él tiene que pasar, son sus tentaciones, y el mismo cuerpo de carne y hueso de uno viene a convertirse en su cuerpo de carne y hueso. Así es como el Hijo del Hombre viene al mundo y se convierte en un hombre con cuerpo de carne y hueso, ahí está el mérito de sus sacrificios, de sus esfuerzos. A medida que va creciendo, los sufrimientos para él van siendo más y más grandes, vencer a las potencias de las tinieblas en sí mismas, siendo él tan perfecto, tiene que vencer a las tinieblas en sí mismo. Siendo él tan puro, tiene que vencer a la impureza en sí mismo. Habiendo pasado el más allá de toda posibilidad de tentación, tiene que vencer a las tentaciones en sí mismo. De manera que nuestras tentaciones vienen a ser las tentaciones que él tiene que sufrir en sí mismo, nuestros dolores vienen a ser sus dolores multiplicados hasta el infinito, nuestros sufrimientos sus sufrimientos, nuestras preocupaciones sus preocupaciones, nuestras ansiedades sus ansiedades, nuestros anhelos sus anhelos. Es el Hijo del Hombre, por eso así se le llama el Hijo del Hombre, el resultado de sus amarguras. Conforme él va creciendo, también es cierto que todo va muriendo, o mejor dijéramos, conforme van muriendo todos los elementos del establo, él va creciendo. Se va desarrollando, se va haciendo hombre, hasta que llega a tomar la palabra para predicar la enseñanza, la doctrina, hacer la obra del Padre, pero tiene que vivir el mismo drama cósmico, es el drama de la alquimia. Él es alquimista, él es cabalista y él tiene que vivir todo el drama de la alquimia, el drama químico, vivirlo en sí mismo. El Judas es uno mismo, que lo ha vendido, lo ha cambiado por licores, dinero, mujeres, placeres, por todas las cosas terrenales. El Pilatos es uno mismo, que se lava las manos, se cree un santo y muy bueno, se justifica siempre, nunca tiene la culpa de nada. El Caifás de la mala voluntad, es también uno mismo es Caifás. El Judas, Pilatos y Caifás lo llevan a la muerte, él tiene que ser azotado, tiene que ser coronado de espinas y todos los sufrimientos que él tiene que vencer por uno mismo, sus angustias son espantosas, porque tiene que vencer para poder ser glorificado, en la glorificación está su mérito, si por algo es digno de honra y alabanzas. Es el Cordero inmolado, que borra los pecados del mundo, es precisamente por ser el Salvador, porque es capaz de sufrir en uno y vencer a la muerte en sí mismo, tiene que llegar él a saborear la muerte, a gustarle la muerte, porque sólo así puede vencer a la muerte. Maestro, por eso mencionaba Ude que la vida, pasión y muerte que se presenta en las iniciaciones primeras son simbólicas, pero las que se hacen en la segunda montaña ya son auténticas y reales. Bueno, es claro que antes de recibirse la iniciación de Tiperet, se recibe la ilustración en el drama químico o drama alquimista o cósmico. Porque todo alquimista tiene que vivir su atama, el arma de la alquimia sexual, uno tiene que ser alquimista para poderse autorrealizar. Les dije una vez sobre alquimia, les dije que a medida que fuera pasando el tiempo, les iría explicando sobre alquimia a la luz de sus propias vivencias, de lo que mismos fueran viviendo. Respondieron que era preferible así, y no la cuestión meramente intelectual, y es verdad, ¿no? Lo que es la alquimia como fundamento y base, la vayan viviendo y es claro que esa alquimia toda,
se desenvuelve en el drama cósmico, es la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Jesucristo íntimo y particular, no del Jesucristo de la Tierra Santa, del que predicó esta doctrina, sino de nuestro Jesucristo interior, particular, al que alude constantemente Pablo de Tarso y los grandes maestros. Así pues, todo ese drama que está escrito en los 4 evangelios es el drama alquímico que tenemos que vivir dentro de nosotros mismos, y él, precisamente él, es el personaje central del drama. Cualquier clarividente iluminado puede verlo a él cuando está salvando a un iniciado, como sufre, lo puede ver coronado de espinas, lo puede ver sujeto a las grandes vejaciones. ¿Quiénes son esas multitudes que piden su crucifixión? Todos los Yous. ¿Quién es ese Pilatos que se lava las manos? El demonio de la mente. ¿Quién es ese Judas que lo cambia por 30 monedas de plata? Pues no es otra cosa que el deseo animal, el yo base del deseo, o los elementos más abominables del deseo. Y cuanto Caifás, es el demonio de la mala voluntad. Los 3 clavos con que se le crucifica, con que se clava la cruz, son las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego. La cruz misma en sí es sexual, ya sabemos que el palo vertical de la cruz es el palo y el horizontal es el útero. Ya sabemos que la verdadera cruz se forma con la inserción del lingam dentro del yoni. Y la verdadera fidelidad del místico, del cristiano auténtico, se prueba con la cruz, pero me refiero a la cruz sexual, aquella que se forma con la inserción del palo vertical dentro del yoni, esa es la cruz auténtica. Un individuo puede decir que quiere al Cristo, que lo ama, que lo adora, pero si no lo prueba con la cruz, el mismo lecho matrimonial, es falso y es mentiroso, está demostrando que no es fiel al Cristo. En todo caso, quiero decir pues, que vive el drama cósmico. Cuando lo ha logrado, entonces es cuando exclama el apóstol: vencí la muerte con victoria. ¿En dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? De manera que lo importante es que logre redimirse, al resucitar él, el alma en él resucita, todos nuestros principios anímicos y espirituales en él resucitan. Así es pues, necesario comprender que él es nuestro Salvador auténtico interior, nuestro Jesucristo particular íntimo. Es también bueno saber que el gran Kabir, que vino al mundo y que predicó esta doctrina, sabía muy bien que cada cual lleva su Jesucristo íntimo particular. Es lo que el gran Kabir Jesús, de la Tierra Santa, el que vino al mundo hace 1.976 años, nos decía: que nadie lo siga, lo que quiere es que cada cual siga su propio Cristo íntimo, que es lo que cuenta, porque es nuestro Salvador, el que viene a reconciliarnos con nuestro propio Padre que está en secreto con el Viejo de los siglos. El gran reconciliador. Una vez que él ha logrado el triunfo, se glorifica, y digno es de toda alabanza y gloria, puesto que ha vencido el mal en sí mismo, que es lo grave. No lo ha vencido desde afuera, sino en sí mismo, se ha inmolado como cordero, por eso se le dice el cordero inmolado. Se ha inmolado para salvarnos con su sangre, es decir, con el fuego. Porque en la alquimia la sangre representa el fuego sagrado del Kundalini. Es bueno entender todo esto. Yo les estoy hablando a ustedes de lo que yo mismo he vivido, lo que estoy experimentando en sí mismo. No cometería yo el crimen de ir a decirles que yo soy el Cristo, ni mucho menos. Eso sería una blasfemia, una falta de respeto al Salvador, pero si le digo a ustedes que él a mí me está salvando, como ha salvado a tantos, yo puedo ser uno más de los salvados, y como estoy trabajando, lo he experimentado, y lo que estoy diciendo es lo que me consta, lo que he vivido. V.M. Samael Aung Wie.